Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de el síndrome de Marfan. Este va a ser uno de los tres videos que con Juan Pablo pues decidimos hacer explicando los tres artículos que nos mandó a leer el profesor Gustavo con respecto a eh, las enfermedades genéticas. En este caso pues vamos a tratar el síndrome de Marfan. Se habló ya de la fibrosis quística, en este caso Juan Pablo ya hizo el video y yo voy a hacer el de síndrome de Marfan y distrofinopatías. ¿Listo? Entonces, comenzando con síndrome de Marfan, pues vamos a tener que eh, esta enfermedad es muy común con respecto a otras enfermedades. ¿Por qué digo que es común? Porque va a compartir ciertos síntomas que estas enfermedades del tejido conectivo también comparten. Y a estos síntomas, que son muy parecidos entre distintas enfermedades, los vamos a llamar hábitos marfanoides. Por lo tanto, sí es importante hacer esa distinción entre una enfermedad del tejido conectivo que tenga hábitos marfanoides, sin embargo no es síndrome de Marfan, por ejemplo la homocistinuria o el síndrome de Ehlers-Danlos, y el síndrome de Marfan ya propiamente dicho. Entonces, ¿qué es el síndrome de Marfan? ¿Por qué nace el síndrome de Marfan? Bueno, todo ocurre gracias a la mutación en este gen. Este gen, que es el FBN1 que va a codificar para la proteína fibrilina 1, es el causante de esta enfermedad. Esta enfermedad o esta proteína más bien, ¿por qué es importante? Porque se va a encontrar en el tejido conectivo. Y nosotros sabemos que el tejido conectivo es una red de estructuras, de proteínas, de sustancias que, como su nombre lo dice, ayudan a conectar o a contener a los órganos. ¿Listo? ¿Por qué es importante la presencia de esta proteína? Porque esta proteína realmente se ubica en el medio de estas redes que nosotros digamos que estamos formando. Yo estoy formando una red y estos puntos que estoy dibujando acá corresponderían a la fibrilina 1. Entonces la fibrilina 1 pues nos ayuda a tener un sostén. Y además nosotros podemos ver que van a haber fibras de elastina conectadas a estas fibras de fibrilina 1. Entonces, ¿qué pasaría si a mí se me muta este gen? Pues yo realmente perdería estas proteínas, perdería la fibrilina 1 y por lo tanto también perdería este sostén de la elastina y tendría un tejido menos elástico. Ese sería el fundamento del síndrome de Marfan. Además, esta proteína cumple otra función. ¿Cuál es esta función? Es que ella va a retener al factor transformante beta. Entonces tengamos claro eso hasta ahora, que ella retiene o inhibe la función de esta proteína. Entonces, ¿dónde o en qué sistemas se va a manifestar esta enfermedad? Pues tengamos en cuenta que cuando un gen o la mutación de un gen afecta a diferentes sistemas, lo vamos a llamar como pleomorfismo. Entonces, esto se va reflejado sobre todo en sistema ocular, con la miopía, con la ectopía lentis, con el desprendimiento de la retina, el glaucoma e incluso las cataratas. En el caso del sistema cardiovascular, pues podemos tener aneurismas, podemos tener rupturas de ese mismo aneurisma y pues ya propiamente dentro del aneurisma tenemos la dilatación de la raíz aórtica. También podríamos tener prolapsos mitrales y con respecto a los huesos o al sistema esquelético podemos tener un sobrecrecimiento óseo, una laxitud articular, el pectus excavatum o el pectus carinatum, que son muy característicos de estas enfermedades del tejido conectivo. Otra cosa que cabe aclarar es que esta enfermedad es autosómica dominante. ¿Listo? Entonces, esta es como la introducción al síndrome de Marfan. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A mí
me parece más interesante el tema de la fisiopatología. Sin embargo, en el artículo mencionado, el diagnóstico predomina. Entonces vamos a empezar con el tema del diagnóstico. Yo, ¿cómo voy a realizar ese diagnóstico? Entonces toca tener en cuenta primero que yo voy a tener una sospecha, ¿cierto? Entonces yo veo que de pronto esta persona tiene diferentes hábitos amarfanoides visibles. ¿Yo cómo voy a saber esto? ¿Yo por qué voy a empezar a sospechar? Porque nosotros tenemos unos criterios, que son los criterios de Ghent. Entonces aquí voy a escribir el nombre, criterios de Ghent. Estos criterios van a tener un valor cada uno. Y no importa el criterio, son de diferentes sistemas. O sea, ya no importa el sistema, todos se van a ir sumando. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el signo de la muñeca y el pulgar nos va a indicar una aracnodactilia, que va a ser un crecimiento anormal de los huesos de los dedos. Entonces esto es muy propio del síndrome de Marfan. Vamos a tener el signo de la muñeca o del pulgar. La deformidad del pectus carinatum o excavatum también es muy propio del síndrome de Marfan, y ese nos va a dar un valor de 2. Si esta persona presenta este signo de la muñeca del pulgar y a su vez presenta de pronto el excavatum o el carinatum, pues le vamos a sumar su valor. ¿Listo? Algo muy importante es el neumotórax, la ectasia dural, sobre todo la protrusión acetabular, que también es muy común o muy característica del síndrome de Marfan, la escoliosis, la extensión del codo reducida, los rasgos faciales, que ya vamos a hablarles de los rasgos faciales, las estrías en la piel, miopía y prolapso de la válvula mitral. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener que, si este valor es mayor a 7, nosotros ya podríamos estar confirmando o podría hacerse más fuerte esta sospecha de síndrome de Marfan. Entonces el valor ideal sería un 7. Más adelante les voy a explicar de dónde nace cada una de estas sintomatologías y pues su fisiopatología en general. Entonces nosotros tenemos, digamos que esta sospecha, ¿cierto? Esta persona sacó 7 y voy a decir, listo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a mirar si esta persona, junto con estas características, tiene una historia familiar positiva o negativa del síndrome de Marfan. Si sale positiva, realmente yo ya estaría confirmando este diagnóstico. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo estos dos cromosomas, entonces digamos que este es el papá o la mamá, digamos que esta será la mamá y este sea el papá. La mamá es sana, pero el papá es enfermo, pues va a haber un 75% de probabilidad de pasar la enfermedad a la siguiente generación, sin importar si sea hemicigoto o homocigoto, sino que va a ser en el caso de los heterocigotos. O sea, solo con que este lo exprese como es autosómico dominante, lo va a pasar a la siguiente generación. Ahora, ¿qué pasa si esta historia familiar me sale negativa? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ir a mirar directamente el gen. Entonces, ¿yo cómo voy a mirar este gen? Entonces nos vamos a volver un poco a el método, las pruebas genéticas. ¿Yo cómo voy a llegar a la confirmación de esto? Pues tengo dos maneras. La primera, yo voy a mirar o voy a secuenciar los genes o solo un gen. ¿Cómo así que los genes son solo gen? Esto es específico. ¿Por qué? Porque yo tengo signos evidentes. Y estos signos evidentes están dados por, bien dicho, pues un gen en específico, que va a ser el FBN1. Pero también pueden ser genes de otros hábitos marfanoides. Por ejemplo, el SMAD3, el SMAD2 también nos puede generar estos hábitos marfanoides. El TGFB2 también nos puede generar estos hábitos marfanoides. Entonces yo como doctor digo, bueno, yo me conozco estos genes, entonces voy a ir a mirar cada uno de estos genes por aparte, a ver cuál, digamos, se me activó, cuál no se me activó. Y pues en el caso de que sí se me active el TBF1, pues estoy diciendo sí, este man tiene síndrome de Marfan. Ahora, si de pronto
yo no tengo un signo tan evidente como lo tenía acá, digamos que aquí el score me dio 7, sí, seguro va a ser síndrome de Marfan, pues yo voy a generar una prueba genómica en la que voy a mirar todo el exoma o todo el genoma. Entonces vamos a ver el que caiga, a ver en todo este genoma, a ver qué se me activa, qué no se me activa, cuál es la diferencia, cuál es la de lesión, cuál es la duplicación, etcétera. Entonces, una vez nosotros tenemos el, este valor, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mirar que esta persona a su vez, listo, puede tener el gen activado o bueno, la de lesión eh, o la duplicación o lo que sea que tenga en este gen, esta mutación, pero yo le voy a confirmar si esta persona tiene alguna de estas dos. O sea, si tiene agrandamiento de la raíz aórtica o ectopia lentis. ¿Listo? Esa sería alguna de estos dos métodos de confirmar el diagnóstico. Ahora, en personas de menos de 20 años, pues si yo tengo un score menor a 7, voy a esperar a que la ecocardiografía me, me genere una sospecha de dilatación aórtica, ¿sí o no? Normalmente, ¿cómo es la sospecha de dilatación aórtica? En el caso de que, listo, el gen me salió bien, o sea, me salió la mutación positiva, yo voy a mirar que el valor de la dilatación aórtica sea mayor a 2. Sin embargo, en el caso de que yo tenga una sospecha muy baja, este score que sale de acá haya salido muy bajito, lo que yo voy a hacer realmente es esperar a la ecocardiografía. Y si la dilatación de la raíz aórtica me sale, o el valor Z me sale mayor a 3, yo empiezo a sospechar por el síndrome de Marfan, porque pues yo no puedo estar mandando como loco ahí, ay, vamos a hacerle pruebas genéticas, a ver que yo leí que tiene la nariz medio grande, entonces listo, ya de prueba genética. No, yo tengo que primero ir descartando, ir como siguiendo un conducto regular. Uno no va a hablar con el rector de una vez, sino que pues pasa primero por el profesor, luego por el coordinador, hasta llegar al rector, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el diagnóstico del síndrome de Marfan. Otra cosa que cabe aclarar y que se me olvidó es que esta mutación se va a dar sobre todo en el cromosoma 15, su brazo largo, y va a ser en el gen FBN1. ¿Listo? Ahora, lo más interesante de pronto del video, desde mi punto de vista, que va a ser la explicación de dónde nacen todos estos síntomas. Entonces vamos a ir hablando de síntoma por síntoma, sistema por sistema, y vamos a hacer esa división. Entonces vamos a comenzar con el sistema ocular. Para el sistema ocular, nosotros necesitamos recordar un poco la histología. Entonces, en la histología, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un corte y estamos viendo lateralmente al ojo. Vamos a contener que en su porción más anterior va a estar la córnea, protegiendo al ojo. Y en su porción lateral y periférica vamos a tener a la esclera. Dentro de la esclera vamos a encontrar a la coroides, que va a ser una capa vascular del ojo. Y más internamente vamos a encontrar a la retina. La retina, que es la que va a tener estas neuronas bipolares, que nos van a generar la despolarización para que la visión o la luz vaya por el nervio óptico. Ahora, bueno, cuando hablo de estas neuronas bipolares, pues me refiero sobre todo a los conos y a los bastones. Además, detrás de la córnea vamos a encontrar al iris, el que nos va a dar la coloración, y detrás del iris vamos a encontrar a los cuerpos ciliares. ¿Listo? Entre iris y córnea, pues vamos a encontrar el ángulo irido-corneal. Entre los cuerpos ciliares, pues vamos a encontrar al cristalino. Dentro de todas estas estructuras, pues vamos a tener también unas cámaras, como lo va a ser la porción anterior. Entonces vamos a dividirlo en una porción anterior y en otra porción posterior. Comenzando con la anterior, pues se va a dividir en dos cámaras. Entonces, la primera cámara va a ser la cámara anterior, que va a estar delimitada entre la córnea y el iris. Y la cámara posterior va a estar delimitada entre la porción posterior del iris
y el cristalino. Ahora, la cámara posterior no se va a dividir, sino que solo va a contar con el cuerpo vítreo. Y como su nombre lo indica, ¿qué líquido va a transcurrir por acá? Pues el humor vítreo. Pero este humor vítreo no pasa solo en la porción posterior. O bueno, no tenemos el humor vítreo discurriendo por todo el ojo, sino que adelante vamos a tener al humor acuoso. Entonces, ¿yo por qué les estoy hablando del humor acuoso? ¿Por qué les estoy hablando de los cuerpos ciliares? Porque gracias a estas estructuras vamos a describir las principales características patológicas del síndrome de Marfan a nivel ocular. Entonces, hagamos un aumento, vámonos a mirar los cuerpos ciliares y voy a empezar explicando la ectopía lentis. Entonces, la ectopía lentis, ¿qué es? Pues cuando nosotros al examen del ojo encontramos el cristalino corrido, ¿cierto? No está alineado. Entonces, ¿por qué va a pasar esto? Porque en los cuerpos ciliares, si yo hago el aumento, entonces aquí tenemos el aumento, vamos a tener unos procesos ciliares. Entonces este sería el cuerpo ciliar y esto correspondería al cristalino. ¿Qué pasa? Que estos procesos ciliares, dentro de los cuerpos ciliares, todo esto sería el cuerpo ciliar, que pues también va a estar rodeado por los músculos que van a ayudar a la contracción o dilatación de la pupila, etcétera. Vamos a encontrar a los procesos ciliares que se van a dividir en un epitelio pigmentado y en uno no pigmentado. El pigmentado pues es este que estamos viendo que es más oscuro, y el no pigmentado va a tener una función muy importante, que es la producción del humor acuoso. Entonces acá vamos a estar produciendo humor acuoso principalmente. Pero otra cosa muy importante de los cuerpos ciliares es que, si ven acá, yo les dibujé estas líneas que corresponde a las fibras zonulares. Estas fibras zonulares son miofibrillas, realmente están conformadas por miofibrillas. Y estas miofibrillas realmente, ¿qué van a tener? Pues van a tener fibrilina 1 normalmente, y si se daña la fibrilina 1, pues también se está dañando toda la estructura de estas miofibrillas, que tienen unos puentes de cisteína. Unos puentes de cisteína, que es lo que va a formar realmente a la proteína. Entonces se van a dañar estos puentes de cisteína, y si se dañan estos puentes de cisteína, estas fibras zonulares no van a existir. ¿Qué ocurre si estas fibras zonulares no existen? Pues lo que va a ocurrir es lo siguiente: vamos a encontrar que el cristalino se va a mover. Entonces las fibras zonulares no son capaces de sostener a este cristalino, y no vamos a encontrar lo que deberíamos encontrar acá con sus fibras zonulares, sino que encontramos esto. Entonces al examen del ojo, pues nosotros vamos a ver una zona más oscura de pronto. Ahora, con respecto a la función de estos procesos ciliares y el humor acuoso, vamos a explicar el síntoma del glaucoma. Entonces, ¿por qué aparece el glaucoma y cómo se relaciona con el humor acuoso? En este caso, yo voy a estar produciendo este humor acuoso, ¿en qué dirección? Entonces lo produzco desde acá, y no solo va a nutrir a la cámara posterior, sino que él también necesita ir a la cámara anterior y necesita nutrir a esta porción del ojo, ¿cierto? El humor acuoso discurre de esta forma. Entonces, lo que está ocurriendo acá, aquí estamos viendo cómo discurre este líquido, es que vamos a tener dos tipos de glaucoma. Primero, el de ángulo cerrado o el de ángulo abierto, pero ya les vamos a explicar cada uno de estos. En este caso, el humor acuoso va yendo en dirección anterior y se va a encontrar con las mallas trabeculares, que se van a encontrar sobre todo en el ángulo iridocorneal. Entonces, estas mallas trabeculares, ¿qué van a hacer? Pues claro, yo tengo un líquido que nutre, ¿cierto? Al igual que las arterias, pues cualquier líquido que nutre también necesita ser drenado. ¿Y cómo va a ser drenado? Pues va a ser drenado gracias al canal de Schlemm o conducto de Schlemm. Y las mallas trabeculares cumplen la función de realmente ser como un filtro o ser como un cono que ayuda a que todo el humor acuoso se dirija al conducto de Schlemm. ¿Y a dónde vaya?
a las venas, que se van a encontrar ubicadas a nivel lateral. Entonces van a drenar a las venas y ya este líquido que ya una vez nutrió acá, pues se puede salir por las venas. Entonces, ¿qué pasa en la patología del glaucoma? Sobre todo en el caso del síndrome de Marfan. Lo que está ocurriendo es que estas mallas trabeculares también son tejido conectivo y están formadas sobre todo por la ayuda de la fibrilina 1. Son miofibrillas de la red trabecular. Entonces, al dañarse, pues no están cumpliendo su función de mandar todo el contenido del humor acuoso al conducto de Schlemm, y esto se va a estar acumulando. Entonces yo voy a tener un líquido que se acumula, un líquido que se acumula, que se acumula, que se acumula, que se acumula, y me va a aumentar la presión intraocular. Entonces yo, ¿por qué estoy hablando un poco de un ángulo abierto cerrado? Pues básicamente, por lo que yo puedo entender, es que el ángulo abierto sí me permite pasar el humor acuoso a la porción anterior. Y el ángulo abierto, el glaucoma de ángulo abierto, es el que más se va a presentar en esta patología. Es muy poco común encontrar uno de ángulo cerrado. Entonces aquí estamos encontrando el de ángulo abierto. Entonces sí puede pasar por acá. ¿Qué pasaría si fuera de ángulo cerrado? O sea, este ángulo está abierto, ¿cierto? Porque vean que el iris no tapa. ¿Qué pasaría si fuera de ángulo cerrado? Pues este ángulo sería más abierto, acá. Y el iris estaría acá, entonces estaría muy pegado al cristalino y no me dejaría pasar al humor acuoso. Entonces se acumularía en la porción posterior. Pero en los dos casos, pues yo voy a obtener que, vean, voy a tener un aumento de la presión intraocular. Y ese aumento de la presión intraocular me va a dañar el nervio óptico y la retina. Entonces eso va a generar una visión borrosa. Pero esa visión borrosa es especial, ¿por qué? Porque digamos que yo estoy viendo a esta persona, ¿cierto? Entonces esta persona pues yo la veo normal. Sin embargo, la visión borrosa no va a ser a nivel central, sino que va a ser a nivel periférico. Entonces yo de pronto veo los ojos bien de esta persona, la boca, pero sus orejas las veo borrosas. Entonces a eso corresponde el daño del glaucoma en el caso del síndrome de Marfan. Además vamos a encontrar un desprendimiento de la retina que no se sabe si realmente es por una mutación del gen FBN1 o por un crecimiento axial. Por un crecimiento axial que se va a dar a nivel de la esclera, porque la esclera también está conformada de tejido conectivo, ¿no? Entonces esta esclera, que es la porción más lateral, que nosotros estamos viendo de azul, pues va a ser más débil. Al ser débil, pues va a permitir el crecimiento axial del ojo. Entonces se va a volver como un globo. ¿Y qué pasa si se vuelve como un globo? Pues la reflexión de la luz no va a llegar a la retina, sino que la reflexión de la luz va a llegar a una porción más anterior, de pronto se va más atrás. Bueno, en este caso pues se va más anterior. O sea, llega acá la reflexión de la luz y no acá donde debería llegar. Y eso nos va a generar, ¿qué? Miopía. Entonces estas personas también van a presentar miopía. Entonces esto sería todo con respecto al sistema ocular. Ahora vamos con el sistema esquelético. Yo ya les había hablado un poco de el TGFB, ¿verdad? O el factor de crecimiento, factor transformante beta. Entonces este factor lo que va a hacer es que normalmente es atrapado por la fibrilina 1, ¿cierto? Él es inhibido. Pero cuando yo no tengo fibrilina 1, él sigue actuando. Entonces los niveles de TGF-beta aumentan. ¿Y qué va a generar? Pues es un factor transformante. Este factor transformante, pues lo que hace es aumentar y apoyar el crecimiento. Entonces cuando se une, o él es un ligando para el crecimiento, para la división celular, entonces él se une al ligando y va a generar, digamos que en el caso del hueso, va a generar un crecimiento desacelerado. ¿Qué va a pasar con este crecimiento desacelerado? Este crecimiento desacelerado se va a ver de la siguiente manera. Pues vamos a tener unas piernas muy largas, un tronco de pronto normal, unos brazos muy largos, vamos a tener un paladar arqueado, vamos a tener una inestabilidad en las articulaciones, vamos a tener una fisura palpebral hacia abajo,
También los dedos de pies y manos van a crecer porque pues sus huesos a su vez están estimulados por el TGF-beta, entonces hacen que crezcan. Y eso se conoce como aracnodactilia. Entonces ya vamos a explicar cada uno de estos síntomas. El primero, importante, que yo les había hablado del crecimiento pues de los troncos. Entonces a este síntoma se le va a llamar dolicostenomelia. Este síntoma va a tener unos parámetros. Entonces, nosotros vamos a encontrar que en este caso esto se va a presentar en un 50% de los pacientes que tienen síndrome de Marfan. Y para yo poder analizarlo y poder confirmar este síntoma, lo que voy a hacer es utilizar una relación. Primera relación que yo voy a utilizar, la relación entre qué tan largo es el brazo, la envergadura del brazo, sobre la altura. Entonces, brazo sobre altura. Esta relación tiene que ser mayor a 1.05. Y la siguiente relación va a ser la relación entre el segmento superior del cuerpo y el segmento inferior. Esta tiene que disminuir. Entonces, mientras que la del brazo con el tronco aumenta, bueno, la del brazo con todo el cuerpo aumenta, esta va a disminuir. Entonces, ¿cómo va a ser la matemática de esto? Pues hagámoslo y pues digamos por qué esto tiene que disminuir y por qué esto tiene que aumentar. Empecemos. Brazo sobre altura. Digamos que esta persona, pongámosle valores imaginarios, ¿no? Entonces digamos que el brazo va a ser, obviamente el brazo es mucho más pequeño que la altura. Entonces digamos que el brazo mide 1 y todo el cuerpo mide 3. Entonces, ¿qué pasa? 1 sobre 3 me da 0,33. Ahora, si el brazo crece, ¿qué va a pasar? Digamos que les estoy poniendo casos hipotéticos. Pero crece 3 sobre 3, entonces 3 sobre 3 nos va a dar 1. Por lo tanto, brazo sobre altura, pues me da 1 y por lo tanto creció y se está acercando a este valor. Mientras que la otra relación importante, que es segmento superior sobre segmento inferior, va a disminuir. Entonces yo tengo el segmento superior, este segmento superior no va a aumentar. Lo que es el tronco realmente no aumenta tanto. Lo que se aumenta son las piernas y los brazos. Entonces, digamos que tengo un segmento superior normalmente de 1, ¿cierto? Entonces en este caso, segmento superior 1 y las piernas 2. 1 sobre 2, 0,5. ¿Qué va a pasar? Pues las piernas siguen creciendo y siguen creciendo. Entonces va a ser 1 sobre 3, 0,33. ¿Sí ven que va disminuyendo? Ahora 1 sobre 4, 0,25. Y así sucesivamente. Entonces estamos viendo que esto sí está disminuyendo. Mientras que la relación brazo-altura aumenta. Con respecto a este síntoma muy importante que es el pectus excavatum o el pectus carinatum, nace igualmente del crecimiento. Entonces digamos que yo aquí tengo mi esternón. Entonces este esternón, entonces aquí tenemos la apófisis sifoides del esternón. Y entonces sabemos que aquí se van a pegar unas costillas que tienen cartílago hialino sobre este nivel. Este cartílago del reborde costal que nos ayuda a fijar las costillas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener una visión superior de este esternón. A ver, entonces tengo la visión superior del esternón. Entonces de aquí salen las costillas. ¿Qué pasa? Estas costillas siguen creciendo, ¿verdad? Entonces yo tengo un círculo en las costillas y aquí las vértebras. Entonces estas costillas siguen creciendo. Entonces, como siguen creciendo, van a seguir creciendo hacia allá. Y lo que van a deformar es el cartílago hialino de este nivel. Entonces tienen dos opciones. Si sigue creciendo, lo que le va a pasar al esternón es que se va a movilizar hacia atrás o hacia adelante. ¿Cierto? Bueno, aquí hacia anterior o hacia posterior. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues si yo lo movilizo hacia posterior, mis costillas se verían así. Y si yo lo movilizo hacia anterior, mis costillas se van a ver así. ¿Cierto? Eso va
Entonces, cuando se va hacia posterior, va a corresponder al pectus excavatum. Y si se va hacia anterior, es el pectus carinatum. Entonces, pectus excavatum y pectus carinatum. ¿Esto cómo se va a ver? Pues vamos a encontrar aquí en este caso un pectus excavatum, porque se está metiendo hacia adentro. Esto, el pectus excavatum, se está dando en un 50% de los pacientes que tienen síndrome de Marfan. La escoliosis ocurre en un 60%. Las articulaciones flexibles se dan en un 50%. Y vamos a tener sobre todo las características craneofaciales. Entonces vamos a tener un paladar arqueado. Vamos a tener unas fisuras palpebrales hacia abajo. Vamos a describir mejor ya cada una de estas por separado. Entonces, vamos a describir los diferentes síntomas. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo una escoliosis. ¿Listo? Que habíamos dicho que se dan en el 60% de las personas. Tenemos un pectus excavatum que se da en el 50%. Ahora, este crecimiento, vemos unas manos anormales, ¿verdad? Unos dedos muy largos. A esto lo llamamos como aracnodactilia. Un crecimiento normal de los huesos de los dedos. Y vamos a tener dos pruebas. Las pruebas de la muñeca y esta prueba del dedo pulgar. En la que si el dedo pulgar pasa la mano, pues estamos confirmando un diagnóstico de síndrome de Marfan. Y el de la muñeca, también, si este dedo alcanza a tocar este otro dedo, pues estamos también confirmando un síndrome de Marfan. Igual si quieren ustedes pueden intentarlo, pueden tratar de agarrarse la muñeca y tratar de tocarse su quinto dedo con su primer dedo. Y eso no va a pasar, o sea, o pues va a pasar si tienen síndrome de Marfan, si no, pues no. Ahora, las características craneofaciales, entonces detengan, si quieren paren el video y traten de adivinar qué diferente le ven a esta persona. Por lo tanto, pues yo voy a empezar a describirlas. Primero, esta persona va a tener una cara alargada. ¿Listo? Va a tener una hipoplasia malar, es decir que sus pómulos van a estar poco desarrollados. Vean que no se le ven casi los pómulos. Va a tener la fisura palpebral hacia abajo. También va a poseer enoftalmos. Es decir, pues normalmente hay personas que, por ejemplo, por el hipertiroidismo tienen los ojos hacia afuera, pero en este caso ellos lo van a tener hacia adentro. Entonces eso corresponde al enoftalmos. Encontramos también una escoliosis en este caso. Vean cómo sus hombros están desalineados. Y con respecto a otras características craneofaciales encontramos al paladar arqueado, ¿cierto? Y este paladar arqueado, ¿qué va a causar en las personas con síndrome de Marfan? Lo que va a causar es que sus dientes, como su paladar se arquea, van a empezar a piñarse uno sobre otro, uno sobre otro. Y encontramos esto, encontramos esto, encontramos esto. Esperen que veamos acá, paremos esto. Me había quedado acá, pero ya. Entonces, pues estábamos diciendo que esta persona va a tener un paladar arqueado y pues va a apiñar a los dientes. Entonces vamos a encontrar esta característica en las personas con el síndrome de Marfan. Entonces aquí pues vemos cómo se apiñan los dientes, cómo se meten como al nivel de las encías. Y algo que yo también les había mencionado antes era la presencia de estrías. Entonces esta presencia de estrías también puede ser algo significativo en el síndrome de Marfan. Sin embargo, puede ser muy común en cualquier otra enfermedad y por eso digamos que en los criterios de Ghent estas estrías no tienen un peso tan grande o no tienen un valor tan grande como lo puede tener el pectus excavatum o este signo. Ahora, vamos a tener un acetábulo muy profundo. Entonces vemos que este fémur pues va a tener este acetábulo muy metido. O sea, normalmente no se vería así, se vería como a este nivel más o menos. Pero
en este caso se ve metido, y eso también es un síntoma del síndrome de Marfan. Entonces yo como memotecnia realmente utilizo lo siguiente. Utilizo esta imagen de Phineas y Ferb, pues de Phineas en este caso. Porque Phineas, ¿qué presenta? Pues presenta una cara alargada, presenta una hipoplasia malar, presenta, pues en este caso él presenta como un exoftalmos, pero pues pensamos que es lo contrario y pensamos que va a ser un enoftalmos. Enoftalmos. ¿Listo? Demás pues lo alto, etcétera. Pero pues todo esto está dado por, sobre todo, este factor que va a ocasionar el crecimiento de los huesos y va a ocasionar todos estos diferentes síntomas. Vamos con el sistema muscular, cardiovascular y pues su cava muscular. Entonces aquí también vamos a hacer uso del TGF beta. ¿Qué va a hacer este TGF beta? Bueno, primero yo les había mostrado que esto ayuda a unir a la elastina, ¿no? Formar redes. Si yo no tengo elastina, pues obviamente las fibras del tejido conectivo no van a ser tan elásticas, cosa que sí es necesaria, sobre todo a nivel de la aorta. Entonces vamos a perder elasticidad por ese lado, ¿cierto? Porque pues primero mis fibras de elastina disminuyen, hay una fragmentación de estas fibras de elastina. Además, vamos a encontrar que el TGF beta va a aumentar el crecimiento de los filamentos de miocina. Estos filamentos de miocina pues se van a acumular sobre todo en la túnica media, y si yo tengo una túnica media ancha o tengo una túnica media muy grande y poca elastina, pues lo que va a pasar es que yo voy a tener una pared muy poco resistente, una pared que se va a deformar. Esta deformación se va a ver sobre todo a nivel de los senos de Valsalva. Entonces va a haber una dilatación de la raíz aórtica, ¿listo? A nivel de los senos de Valsalva, pues en la raíz aórtica. Y esto se va a encontrar en el 80% de los pacientes. De esto puede surgir que de este 80% un 25% o en total más o menos de 25% de las personas, o menos de un cuarto de las personas, se les rompa este aneurisma. ¿Listo? También vamos a encontrar aquí igual encontramos un 80% de dilatación aórtica y pues la disección aórtica que nos va a generar una circulación doble. Ahora vamos a encontrar también un prolapso de las válvulas, comenzando pues primero con una degeneración mixomatosa de la válvula mitral, que en este caso está pues también por este crecimiento, ¿no? Porque yo tengo estas válvulas, ¿verdad? Aquí estamos haciendo un aumento de toda la válvula. Entonces aquí vemos toda la válvula. Si ven que esta válvula está alineada, que tiene como estas dos telas alineadas, digamos que cuando hay mucho crecimiento celular, también pues también hay crecimiento de tejido conectivo, estas válvulas pues se vuelven incompetentes, y al volverse incompetentes y no estar bien ancladas, pues el flujo de la sangre va a ser mayor y se va a corresponder con un prolapso de la válvula mitral. Este prolapso nos va a generar una regurgitación, esta regurgitación nos va a generar un murmullo, y pues esto se identifica al examen físico. Además aquí pues yo también encontré esta imagen en internet. Realmente todas estas imágenes que yo he sacado no son del artículo, son de otros artículos diferentes. Sobre todo se encuentran creo que en la revista Nature, por si quieren buscar. Y todo esto, nada, realmente está. Lo único que saqué del artículo fue esto. Fueron las tablas que les estoy mostrando. Pero realmente el artículo no tiene imágenes. Solo la información. Entonces, volviendo al asunto. El prolapso mitral va a ser encontrado en el 50%, o bueno, más del 50% de las personas con síndrome de Marfan, mientras que el prolapso de la válvula derecha va a ser en menos del 25%, ¿listo? Solo en 25% tricuspidia, ¿listo? Ahora, vamos a tener una dilatación de la arteria pulmonar, y esta se va a encontrar en un 50% de las personas.
Además, pues vamos a tener algunos cambios no solo a nivel del corazón, sino que pues estas arterias y todo esto pues también se puede expresar en el pulmón. Entonces arriba veíamos que por ejemplo el neumotórax tenía un valor de 2. En este caso, pues como tenemos un tejido elástico que pues se puede deformar, lo que va a pasar es que el pulmón va a generar las bulas propias del enfisema y estas bulas se me pueden explotar y me van a generar el neumotórax. Esto ya son todas las características físicas que podemos encontrar en el síndrome de Marfan. Ahora nosotros vamos a ir un poco a la relación del genotipo y el fenotipo, pero no sin antes mencionarles que no solo hay estas manifestaciones solo en estos sistemas, sino que les voy a hablar un poco de las otras manifestaciones que ya no son de estos sistemas. Entonces, solo para mencionarles, vamos a tener que en otros sistemas, vamos a encontrar la ectasia dural. Entonces esa ectasia dural me va a generar una salida de líquido cefalorraquídeo. También pues como se... Bueno, pues es una ectasia, ¿no? Entonces es como el término bronquiectasia. De bronqui, bronquio, ectasia, pues dilatación. Entonces, ¿qué pasa? Dural, pues de la dura madre a nivel lumbar. Se me olvidó explicarles eso. Entonces, pues a nivel lumbar, pues vamos a tener una dilatación de la dura madre que va a estar acompañada pues de las vértebras. Y pues nosotros sabemos que en las vértebras lumbares vamos a tener obviamente el plexo lumbosacro. Y este plexo lumbosacro pues puede ser comprimido por esta misma ectasia dural. Entonces este plexo lumbosacro va a generar dolor, sobre todo a nivel de proximal de las piernas, va a generar un dolor genital o rectal porque pues también tenemos los nervios correspondientes a S2 y a S4, entonces va a generar un dolor genital y rectal. Va a haber un entumecimiento como una parestesia a nivel de las piernas, etcétera. Entonces eso también puede ser un síntoma, un signo importante con respecto al síndrome de Marfan. Vamos a tener las hernias que ya se las mostré, las bulas, hay un mayor riesgo de disección en el embarazo y hay algo muy interesante y es que se han hecho como entrevistas o se le ha preguntado a las personas que tienen síndrome de Marfan, sobre todo en niños de 13 años por ejemplo, que ellos cómo se sienten, cómo es su autoimagen y ellos dicen que es buena. ¿Listo? Esto es algo interesante porque pues podría pensarse que es lo contrario, pero su autoimagen es buena. Entonces, todos estos síntomas pueden ser muy negativos para la persona, para salud, para su día a día, pero su pronóstico va a ser bueno. Entonces, en el síndrome de Marfan, si se tratan los síntomas cardiovasculares, el pronóstico de vida va a ser totalmente normal, como el de una persona común y corriente. Entonces estas personas de pronto tienen ciertas complicaciones, pero van a tener una vida, digamos que una esperanza de vida normal. Ahora vamos con la correlación fenotipo-genotipo. Entonces en esto vamos a ahondar un poco en algunas reglas generales de este caso. Entonces la primera regla general. Primera regla general nos dice que la pérdida o la ganancia, digamos en el marco de secuencia codificante, a través digamos de una delesión, una inserción o un error de empalme, entonces aquí vemos una delesión, una inserción o un error de empalme, nos va a generar una enfermedad más grave, unas manifestaciones más graves. Entonces vemos estos niños con manifestaciones más graves: escoliosis, pectus excavatum, los brazos más largos, piernas largas, etcétera. Ahora, vamos a tener sobre todo el tema de los codones de parada. Entonces, vamos a tener unos codones prontos terminales, ¿sí? Codones prontos terminales. Entonces aquí, pues normalmente nosotros para generar esta proteína, pues necesitamos este codón de parada para que esta proteína, pues digamos que sea la valina. Pero en este caso, este codón de parada va a aparecer acá. Y este codón de parada nos va a generar dos cosas. Nos va a generar una manifestación o muy leve o muy grave. En este caso, podemos asociar
el codón de parada temprano con eventos aórticos más fuertes. Pero de manera contraintuitiva nos va a generar una mejor respuesta al tratamiento de los bloqueadores de angiotensina. ¿Por qué? Porque yo no necesito bloqueadores de angiotensina porque esta persona tiene una dilatación de la raíz aórtica y yo quiero disminuir su presión para proteger a esta aorta. Ahora, con respecto a la haploinsuficiencia del gen FBN1, significa que cuando una persona va a tener esta haploinsuficiencia, no va a tener ectopía lentis, o por lo menos no es común que esta persona presente el síntoma de la ectopía lentis. Para recordar que la haploinsuficiencia significa que un gen no me va a suplir la producción del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que yo tengo aquí estos dos cromosomas. Entonces este cromosoma está inactivo. Digamos que esta es la lesión del FBN1. Pero este FBN1 en el otro caso está activo. Sin embargo, su producción de fibrilina 1 no es la suficiente como para suplir la que producía este. Entonces eso hace referencia al término de haploinsuficiencia. También vamos a encontrar que el síndrome de Marfan se da en un rango de 1 a 5.000 a 1 a 10.000 personas. ¿Listo? Y la penetrancia del síndrome de Marfan va a ser alta. O sea, va a ser casi del 100%. Aquí lo que estamos viendo es una penetrancia incompleta. Esta imagen nos muestra una penetrancia incompleta. Pero en el caso del síndrome de Marfan, pues tiene que manifestarse en todas las líneas. Ahora, vamos a los diagnósticos diferenciales. Vamos a tener dos enfermedades principales con respecto al diagnóstico diferencial. La primera, Loeys Dietz. Entonces, esta enfermedad, ¿qué nos va a decir? Pues primero que tenemos unas características muy parecidas al síndrome de Marfan, por eso nosotros estamos haciendo este diagnóstico diferencial. Sin embargo, vamos a encontrar unas que son bien diferentes y que no van a aparecer en el síndrome de Marfan. Primero, encontramos que esta enfermedad va a ser dada por la mutación del gen SMAD2, SMAD3, TGF-beta2, TGF-beta3, TGFR-beta1 y 2. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se va a expresar esto? Con muchas características muy parecidas al síndrome de Marfan. Por ejemplo, la ectasia dural. La ectasia dural se encuentra la escoliosis, de pronto el pectus excavatum. Vamos a tener aneurismas, vamos a tener unos dedos largos, una aracnodactilia, vamos a tener una laxitud articular, etcétera. Pero ya vamos a empezar a establecer las diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Primero, vamos a tener una úvula muy ancha. Entonces aquí podemos ver una úvula muy ancha. Y aquí está representada con 3 cruces. Entonces cuando algo tenga 3 cruces significa que es propio de esta enfermedad y no tanto del síndrome de Marfan. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la craneosinostosis es muy común y no se va a presentar en el síndrome de Marfan. ¿Qué otra cosa? Que nosotros habíamos dicho, sí, en el síndrome de Marfan va a haber un aneurisma a nivel de la raíz aórtica, pero acá se va a dar en todo el árbol vascular. Entonces aquí estamos viendo un aneurisma sacular o en fresa a nivel de la carótida interna. Entonces esto es propio del síndrome de Loeys-Dietz, que se va a dar en todo el árbol vascular. Vamos a tener la malformación de Chiari. Esta malformación de Chiari, pues aquí estamos viendo que es un taponamiento justo debajo del cuarto ventrículo. Y esto va a generar pues una acumulación del LCR, y este LCR va a generar una hidrocefalia, dolor de cabeza, etc. Otro síntoma muy importante se llama el hipertelorismo, que es una distancia anormal entre los ojos. ¿Listo? Entonces vamos a tener una distancia bien amplia entre ojo y ojo. Vamos a encontrar también que tenemos otra enfermedad muy importante, que es el síndrome de Schringel-Goldberg. El síndrome de Schringel-Goldberg
presenta un fenotipo característico. Sin embargo, este fenotipo también tiene sus variaciones. Bueno, tiene sus similitudes, perdón, con el síndrome de Marfan, por ejemplo, la cara alargada, la hipoplasia malar. Lo que sí va a tener este síndrome, a comparación del síndrome de Marfan, es que este sí presenta retraso mental. Entonces le ponemos 3 cruces al retraso mental. El síndrome de Marfan y Lois Dietz no tienen. Otro síndrome o otra enfermedad que sí tiene retraso mental que no tiene el síndrome de Marfan es la homocistinuria. Ese es el diagnóstico diferencial también del síndrome de Marfan. Sin embargo, en este estudio no se menciona la homocistinuria. Sin embargo, pues cabe resaltar que la homocistinuria tiene hábitos marfanoides. Por ejemplo, ectopía lentis también se presenta en la homocistinuria. Ahora vamos con el tratamiento. Tratamiento lo vamos a hacer que vamos a mirar que esta persona cada vez que vaya a la consulta pues lo vamos a medir, vamos a ver cómo está su crecimiento, dependiendo si es exagerado, o sea, nosotros sabemos que el crecimiento del síndrome de Marfan pues generalmente es exagerado, pero pues si esta persona tiene un crecimiento ya muy anormal, pues nosotros lo que vamos a hacer es empezar a aplicar hormonas que inhiban digamos, vamos a aplicar fármacos que inhiban la función de las hormonas. En los ojos vamos a estar haciendo visitas oftalmológicas comúnmente, y si es necesario pues se va a tratar con un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, pues se necesita tratar la miopía también, porque estas personas, como les dije, van a presentar miopía. A nivel cardiovascular, ecocardiografías constantemente. Yo necesito mirar qué tanto se está dilatando esta aorta. Yo necesito estarle aplicando beta bloqueadores. Necesito estarle aplicando bloqueadores de la angiotensina 2, etcétera. Con respecto a lo respiratorio, nosotros vamos a tener que el pectus excavatum y el pectus carinatum van a empezar a presionar al pulmón, van a empezar a presionar estas estructuras del tórax y van a generar problemas respiratorios. Pueden generar disnea y recuerdo que en el estudio decía que estas personas no van a presentar cianosis, sino que disnea. Pues necesitamos estar vigilando constantemente que esta persona no tenga neumotórax. ¿Listo? El asesoramiento genético no lo voy a tratar. A nivel musculoesquelético, pues fisioterapia. Vamos a utilizar antiinflamatorios, analgésicos por el dolor. Vamos a tratar de... A veces la escoliosis no puede ser sintomática, sin embargo, si es sintomática pueden ofrecernos procedimientos quirúrgicos. A nivel dental, pues nosotros necesitamos obviamente una ortodoncia porque a esta persona se le están apiñando los dientes. Nivel neurológico, no estamos pensando realmente en nada que pueda ayudar a la ectasia dural realmente. Solo podríamos tratar de pronto el dolor, sin embargo esto pues es poco común. Y listo. Por último, para ya terminar el síndrome de Marfan, vamos a hablar del asesoramiento genético. Entonces, en el asesoramiento genético lo que vamos a hacer es a determinar cuáles son las posibilidades de que este centro, digamos que esta persona, que es 3.5, digamos que, no sé, pongámosle un nombre, no sé, Felipe, que Felipe pues tiene síndrome de Marfan. Entonces, yo necesito saber cómo o cuál es la probabilidad de que al entorno de Felipe tenga o le dé síndrome de Marfan. Entonces vamos a empezar por el papá. El estudio dice que el 75% de los papás de las personas que tengan síndrome de Marfan pues van a tener la mutación. Entonces, pues si yo hago el cuadro de Punnett, en una autosómica dominante nos va a salir que 3/4, lo mismo que el 75%, va a ser igual a o niños con síndrome de Marfan. Y el otro 25% pues no lo va a hacer. Entonces esta regla pues se traduce de manera inversa hacia el padre. ¿Qué pasa con el otro 25%? Pues el otro 25% yo voy a empezar a sospechar que este niño de pronto nació de nuevo. ¿Listo? O sea, la mutación fue de nuevo. O puede ser por mosaicismo de la línea germinal. Entonces de pronto
Pepita no tenía la malformación genética, pero entonces ella empezó a dividir, entonces teníamos células normales, pero en un momento le dio a esta célula de la derecha, mutó. Entonces digamos que empezaron a mutar, y el 75% de las células mutaron. Entonces esta persona, pues como la mayoría de las células mutaron, presenta el síndrome de Marfan. También necesitamos evaluar a los padres con un ecocardiograma y un examen físico y sobre todo la variante patogénica para confirmar este diagnóstico. Listo, ahora con respecto a los hermanos. Entonces en el caso de los hermanos hay una probabilidad del 50%. ¿Por qué? Porque otra vez hacemos el cuadro de Punnett y en una autosómica dominante el 75% pues van a tener síndrome de Marfan. Entonces dividamos ese 100% del 75%, entonces tenemos vamos a ver, aquí solo son 3 niños, entonces pues digamos que entonces yo tengo una autosómica dominante, ¿cierto? Entonces aquí se va a expresar, aquí se va a expresar, aquí se va a expresar y aquí pues no se expresó. Entonces estos son 3/4, ¿verdad? Lo mismo que el 75%. Ahora, pues digamos que este es Felipe. Entonces él ocupa un 25%, ¿no? O lo mismo que un cuarto. Entonces la probabilidad de que sus hermanos tengan síndrome de Marfan es el otro 50% restante. Por tanto, son los otros 2/4. Y el otro 1/4, pues no tiene síndrome de Marfan. Y si yo sumo todos estos cuartos me va a dar 4/4. Lo mismo que el 100%. Listo. Ahora, vamos a el caso en el que esta persona, pues primero, el padre, de pronto no mostró la variante patogénica o no mostró síndrome de Marfan. Entonces, pues en este caso, la probabilidad de los hermanos no va a ser del 50%, sino que va a ser de, pues lo normal. Sin embargo, el estudio decía que en este caso los hermanos sí tienen una mayor probabilidad con respecto a la población general, todo por el mosaicismo que se puede presentar en la línea germinal. Y ahora, el niño, el hijo de Felipe. Felipe, pues si quiere tener un hijo, va a tener una posibilidad del 50%, según lo que dice el estudio. Ahora, con respecto a la penetrancia, yo les dije, atrás es del 100%, entonces vamos a ver, primera línea, cumple, segunda línea, cumple, tercera línea, cumple, cuarta línea, cumple, penetrancia del 100%. Y con esto acabaríamos el síndrome de Marfan. Entonces eso sería todo con respecto al síndrome de Marfan y voy a hacer el video de distrofinopatías después. Entonces muchas gracias por su tiempo.